Hola, en esta lección vamos a comenzar por ver cómo en principio uno puede hallar la solución de las ecuaciones de Maxwell cuando uno conoce las fuentes del campo electromagnético. La idea es esta, que las ecuaciones que conocemos son esto, que la divergencia de B es 0, que el rotacional de E es igual a menos la parcial de B con respecto a T, la divergencia de D es la densidad de carga libre y finalmente el rotacional de H es igual a la densidad de corriente de conducción más la parcial de D con respecto a T. Estas son las ecuaciones que, como ya dije en las lecciones pasadas, se toman como postulado, como base de la electrodinámica clásica. Entonces vamos a ver cómo estas ecuaciones se pueden resolver. En principio decía, si uno conoce las fuentes del campo, es decir, la carga y la corriente que va a ser la fuente de estos campos. Lo que vamos a hacer enseguida es nuevamente, como vimos antes en el caso de la ecuación de onda, vamos a suponer que estamos pensando en un medio lineal en donde no hay conductividad. Entonces, es decir, es un medio no conductor. Entonces, para un medio homogéneo lineal no conductor, pues lo que tenemos es que el campo vectorial de desplazamiento es simplemente epsilon por E, mientras que la B es mi por H, la homogeneidad del medio. Precisamente corresponde a suponer que epsilon y mi son cantidades constantes que no varían de un punto a otro de la región de interés, y precisamente la linealidad corresponde a esta relación entre los campos de Y, B y H. Que no sea conductor quiere decir que la presencia de un campo eléctrico no va a dar lugar a una densidad de corriente, sino que vamos a suponer que aquí la corriente está pues producida por alguna otra forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordando algunos resultados básicos de cálculo vectorial, podemos ver que la ecuación que nos dice que la divergencia de B es 0 es equivalente a que exista un campo vectorial que se suele denotar por la letra A mayúscula. Entonces tiene que existir un campo vectorial A, tal que la B se puede expresar como el rotacional de A. De hecho, cualquier rotacional de un campo vectorial que sea bien comportado automáticamente tiene una divergencia 0. Entonces, esta primera ecuación tiene como su solución general una expresión de estas donde la A es absolutamente cualquier campo vectorial suave, es decir, que tenga, por ejemplo, primeras derivadas continuas. Ya con eso se garantiza que esta ecuación se va a satisfacer. Si este resultado ahora se sustituye en esta segunda ecuación, lo que tenemos es que el rotacional de E sería igual a menos la parcial con respecto a T del rotacional de A. Y de nuevo, suponiendo que tenemos campos vectoriales bien comportados, podemos intercambiar las derivadas con respecto a las coordenadas espaciales y con respecto al tiempo. Así que esto se puede escribir como menos el rotacional de la parcial de A con respecto a T. Si ahora pasamos este término a la derecha al otro extremo, esto entonces nos dice que el rotacional de E más la parcial de A con respecto a T tiene que ser 0. Y otra vez de los resultados de cálculo vectorial, sabemos que si el rotacional de un campo vectorial es 0, entonces ese campo vectorial se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Entonces esto me dice que E más la parcial de A con respecto a T se puede escribir como el gradiente de una función, y ese gradiente se suele escribir de esta forma simplemente para que coincida con lo que conocíamos de la electrostática. Recuerden, en la electrostática sabíamos que el campo electrostático es menos el gradiente del potencial. Entonces allí no necesitábamos de un potencial vectorial A,
De esa manera, esta fórmula se reduce a lo que teníamos antes, lo cual es conveniente simplemente para hacer la comparación o el límite con lo que ya conocíamos con anterioridad. Entonces, aquí el resultado importante es que, por una parte, el campo magnético se puede escribir siempre en términos de un potencial vectorial A, y el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de phi menos la parcial de A con respecto a t. Para la E necesitamos tanto el potencial vectorial A como esta phi, que en este caso se conoce como el potencial escalar. Entonces estas son las ecuaciones aquí básicas que nos permiten expresar los campos E y B en términos de A y phi. Una ventaja, por así decirlo, de estas expresiones es que con esto así dado, automáticamente dos de las ecuaciones de Maxwell ya se satisfacen en forma automática, y en lugar de las 3 más 3 componentes cartesianas de los campos E y B, aquí lo que necesitamos son 3 componentes de A y una función más que es la phi. Entonces en total las 6 componentes cartesianas de E y B se pueden escribir en términos de 4 cantidades, las 3 componentes de la A más la phi. Entonces eso ya de entrada nos da cierta ventaja. Bien, ahora, como dije antes, cualquier campo vectorial que se exprese de esta forma, si la B es el rotacional de A, sin importar lo que sea la A, simplemente con que sea una función bien comportada, automáticamente la divergencia vale 0. Aquí lo mismo se cumple. Si phi y A son campos escalares y vectoriales bien comportados, automáticamente la ley de inducción de Faraday se va a satisfacer. Pero para ciertas fuentes de los campos conocidas, este A y esta phi no es lo que nosotros queramos, sino que precisamente estas ecuaciones, la segunda mitad de las ecuaciones de Maxwell, va a imponer condiciones acerca de A y phi. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Entonces, de la primera de estas ecuaciones, recordando que la D es epsilon por E, lo que tenemos es que epsilon por la divergencia de E tiene que ser igual a la densidad de carga libre, y eso a su vez equivale a decir que epsilon por la divergencia de menos el gradiente de phi menos la parcial de A con respecto a t tiene que ser igual a la densidad de carga libre, y por lo tanto esto equivale a decir que menos epsilon por el laplaciano de phi menos epsilon por la derivada con respecto al tiempo de la divergencia de A. Aquí noten, he estado conmutando la derivada con respecto al tiempo con la nabla. Esto todo tiene que ser igual a la densidad de carga libre. Entonces dejamos esta ecuación ahorita pendiente, y ahora vamos a ver qué es lo que se obtiene de la otra ecuación que falta por satisfacer, esta que se refiere al rotacional de H. Entonces, de nuevo, sustituyendo la H como 1 sobre mi por la B, lo que tenemos es esto que voy a escribir a continuación. Aquí espero que se alcance a ver todavía. Entonces, lo que hallamos es que 1 sobre mi por el rotacional del rotacional de A, aquí recuerden, la H es B sobre mi, la mi es constante, sale de las derivadas, que es el factor que aquí tenemos, mientras que la B es el rotacional de A. Entonces eso es lo que tenemos aquí del lado izquierdo. Y eso tiene que ser igual a la densidad de corriente de conducción más epsilon por la parcial de E con respecto a t. Pero eso sería la derivada con respecto a t de menos el gradiente de phi menos la parcial de A con respecto a t, sustituyendo la expresión para el campo eléctrico en términos de los potenciales. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Y ahora recordemos que el rotacional del rotacional es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del campo vectorial. Es decir, esta última ecuación equivale a que 1 sobre mi por el gradiente de la divergencia de A menos 1 sobre mi por el laplaciano de A tiene que ser igual a la densidad de corriente de conducción menos epsilon por el gradiente de la parcial de phi con respecto a t, aquí conmutando las derivadas nuevamente, menos epsilon por la segunda derivada de A con respecto a t.
Lo que voy a hacer ahora es poner de un lado de la ecuación aquellos términos en donde aparecen segundas derivadas de la a, bueno, concretamente este de aquí y este de aquí, que juntos van a reproducir lo que ya habíamos encontrado antes para la ecuación de onda que satisfacen los campos E y B, como veremos enseguida. Bueno, concretamente lo que uno obtiene es que esta ecuación es equivalente a decir que el laplaciano de A menos epsilon mi por la segunda derivada de A con respecto a t. Eso es lo que se obtiene de multiplicar ambos lados de la ecuación por la permeabilidad del medio, esta mi. Y paso este término con el laplaciano al lado derecho, queda entonces con un signo positivo. Esta segunda derivada con respecto al tiempo queda de esta manera. Y del otro lado lo que vamos a tener es entonces menos la mi por la densidad de corriente de conducción, y los otros términos que se van a tener serían estos que escribo enseguida. El gradiente de la divergencia de A, que proviene de este término, recuerden, hemos multiplicado por la mi, y este término al pasarlo a la izquierda, también factorizando el gradiente, lo que nos da es epsilon por mi por la parcial de phi con respecto a t. Entonces esa es la expresión que queda. Lo que hay que notar es que esta relación es una ecuación, de hecho un sistema, podríamos decir, de ecuaciones diferenciales en donde aparecen las componentes de la a junto con la phi. Entonces aquí recuerden, los campos E y B están expresados en términos de los potenciales, y los potenciales tienen que satisfacer esta ecuación que teníamos aquí arriba y esta otra que hemos obtenido ahora. Entonces en ellas se puede ver que hay una mezcla entre la a y la phi. Aquí también aparece la a y aparece la phi, pero aparecen de una forma bastante especial. Si regresamos ahora a la ecuación que habíamos encontrado previamente, lo que podemos ver es que esta ecuación en particular, como veremos enseguida, se puede escribir de una forma conveniente, y esa forma conveniente es esto que enseguida les presento. Vamos a tener el laplaciano de phi menos epsilon por mi por la parcial segunda de phi con respecto a t. Entonces para eso lo que tuve que hacer fue dividir entre menos epsilon para tener este término. Entonces paso este término a la derecha. Entonces lo que nos queda es menos 1 sobre epsilon por la densidad de carga libre, y tendríamos también el término menos la parcial con respecto al tiempo de la divergencia de A, que corresponde justamente a este que teníamos aquí. Entonces repito, al dividir entre menos epsilon, este desaparece, llegamos a este término. Al dividir entre menos epsilon, aquí queda un coeficiente de 1. Si este término lo paso a la derecha, queda con el signo menos. Al dividir entre menos epsilon, esta densidad de carga libre queda así. Y este término que agregué, tengo que compensarlo. Entonces, lo que necesito hacer es aquí poner epsilon por mi por la parcial de phi con respecto a t. De tal manera que, como ustedes pueden ver, esta combinación con esta derivada corresponde exactamente a lo que tenemos aquí del lado izquierdo. Entonces, si uno puede hacer que esta combinación que aparece dentro del paréntesis, es decir, noten que esta combinación de derivadas de la a y la phi aparece en ambos casos. Sería deseable, por ejemplo, poder eliminar esta combinación, porque si la eliminamos, entonces nos podemos olvidar de esos términos. Y ahora observen qué es lo que tendríamos del lado izquierdo. En el lado izquierdo vamos a tener que el acoplamiento entre el potencial vectorial y el potencial escalar ya en estas ecuaciones desaparecería. Es decir, tendríamos una ecuación donde solamente aparecen las componentes de A, que dependerían de la densidad de corriente de conducción, y otra ecuación que de hecho tiene la misma forma, en donde el potencial escalar está dado en términos de la densidad de carga libre. Aquí noten también que si estamos pensando en una situación estática,
esta ecuación se reduce a la ecuación de Poisson que ya conocemos previamente. Entonces, el punto ahora es saber si esta combinación se puede hacer cero o no. Y la respuesta es que siempre se puede hacer que esta combinación de derivadas se anule. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Resulta que, como uno puede ver de las ecuaciones dadas aquí arriba, los potenciales A y Φ no son únicos, sino que están indeterminados hasta lo que se conoce como una transformación de norma. Es decir, si a la A yo le sumo el gradiente de una función arbitraria, entonces esta ecuación no se altera porque el rotacional de un gradiente vale 0. Entonces, regresando aquí abajo, vamos a hablar acerca de las transformaciones de norma. Entonces, como dije, dado cualquier potencial vectorial, ese potencial vectorial se puede sustituir por el que ya teníamos, más el gradiente de cualquier función, de nuevo, bien comportada, porque de esa manera, al tomar el rotacional ya sea de la A sola o de la A más el gradiente de esta xi, el resultado es exactamente el mismo, es decir, este potencial y este otro dan exactamente el mismo campo magnético. Si quiero que también el campo eléctrico se mantenga sin cambios, recordando que el campo eléctrico, aquí lo podemos ver arriba, es esta expresión en términos de la Φ y de la A. Bueno, entonces lo que necesitamos, como podemos ver enseguida, es que el potencial escalar, déjenme reducir aquí un poquito la escala para que se pueda apreciar. Entonces lo que necesitamos, decía, es que al mismo tiempo que la A se modifica de esa manera, necesitamos que la Φ se transforme en la que teníamos menos la parcial de xi con respecto a t, para que de esa forma, cuando sustituyamos esta expresión y esta otra, aquí del lado derecho de esta igualdad, vamos a tener menos el gradiente de la Φ original más el gradiente de la derivada de xi con respecto a t, mientras que de este término vamos a tener menos la derivada con respecto al tiempo del gradiente de la xi. Entonces la xi se va a eliminar y los campos van a quedar exactamente como antes. A esta transformación, repito, se le conoce como transformación de norma. Esta xi es una función totalmente arbitraria y si uno hace una transformación de estas, los campos siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, esta transformación se puede aprovechar para darle a esta combinación el valor que nosotros queramos. Y eso se puede ver de la siguiente manera. Vean que bajo esta transformación, esta combinación que tenemos aquí, la divergencia de A más epsilon mi por la parcial de Φ con respecto a t, vamos a ver en qué se convierte si hacemos esta transformación que está aquí indicada. Bueno, es muy sencillo porque lo que nos va a quedar ahora es la divergencia de A más el gradiente de xi más epsilon por mi por la derivada con respecto al tiempo de la nueva Φ, que es la Φ original menos la parcial de xi con respecto a t. Distribuyendo lo que aquí tenemos, esto último equivale a la divergencia de A más epsilon mi por la parcial de Φ con respecto a t, que es la expresión que teníamos en un principio, y los términos extra que surgen de la transformación de norma son estos. Por una parte tenemos el laplaciano de la xi y después tenemos epsilon por mi por la parcial segunda de xi con respecto a t. Entonces, si tenemos potenciales A y Φ que representan los campos que nos interesan, es decir, vamos a imaginar que en el espacio existen ciertas distribuciones de carga y de corriente que están produciendo ciertos campos eléctrico y magnético. Entonces, esos campos se pueden expresar en términos de ciertos potenciales A y Φ, de acuerdo con las fórmulas que vimos antes. Pero A y Φ no son únicos, se pueden transformar de esta manera y esa transformación de norma no afecta a los campos siguen siendo los mismos. Sí, pero con esa transformación hacemos que esta combinación de derivadas se transformen en lo que eran originalmente más un término extra. Si le llamo, por ejemplo, f, que no suena muy inspirado, f es esta función escalar, vean que
todo eso es un escalar. Entonces, si yo puedo encontrar una función xi, una xi, tal que el laplaciano de xi menos epsilon mi parcial segunda de xi con respecto a t fuese igual a menos f, o sea, repito la idea, si yo comienzo con ciertos campos eléctricos y magnéticos, esos campos los expreso en términos de potenciales, esos potenciales al calcular esta combinación sería mucha suerte que esta combinación diera cero, sería muy afortunado, en general no va a ser cero, bueno, pero va a ser alguna función, entonces esta función es una función que yo puedo calcular. Si ya la calculé, entonces lo que ahora quiero saber es si alguna función xi es posible de encontrarla de tal manera que estas derivadas nos den menos f, porque en ese caso estos dos términos se van a cancelar y entonces la combinación que aquí tenemos se va a hacer cero una vez que hagamos la transformación de norma. Entonces, el que estos términos se puedan anular depende de que esta ecuación se pueda resolver. Entonces, lo que vamos a ver es que esta ecuación, que es la ecuación de onda con fuentes, ese es el nombre que tiene esta ecuación. Si del lado derecho tenemos un cero, eso se conoce como la ecuación de onda. Si del lado derecho no tenemos cero, esta ecuación inhomogénea se conoce como la ecuación de onda con fuentes. Entonces vamos a ver que esta ecuación se puede siempre resolver. Aquí no importa lo que sea esta f, esta ecuación es soluble en principio. Y entonces eso quiere decir que en principio podemos hacer una transformación que haría que estos términos desaparezcan. Y entonces las ecuaciones para la a y la phi quedan de una manera bastante conveniente. Y eso, en principio decía, nos da la solución de las ecuaciones de Maxwell, porque precisamente partiendo de aquí podemos regresar a las ecuaciones originales y los campos que se calculen a partir de la a y la phi van a satisfacer las ecuaciones de Maxwell, como ya pudimos ver. Entonces, aquí nada más como observación, esta condición de que esta combinación de derivadas se pueda anular se conoce como la condición de Lorentz. Entonces, cuando la divergencia de A más epsilon mi parcial de phi con respecto a t es igual a 0, se dice que los potenciales A y phi satisfacen la condición de norma o la condición simplemente de Lorentz. Y aquí pues viene a cuento la aclaración. Este Lorentz es Ludwig Lorentz, que no es el mismo Hendrik Lorentz con TZ, que está relacionado con las transformaciones de Lorentz que conocemos en la relatividad especial. Por desgracia para Lorentz, fue contemporáneo y trabajó en la misma área que Lorentz. Entonces, la gente y muchos textos, la mayoría de los textos, a esta condición la conocen como condición de Lorentz, pero el nombre adecuado es este que aquí estoy indicando. Entonces, bueno, un poquito de mala suerte, pero esa pues es la terminología que sería más adecuada en este caso. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que esta ecuación siempre se puede resolver. Eso quiere decir que siempre vamos a poder encontrar potenciales que satisfagan esta condición de Lorentz. Entonces, de lo que se trata enseguida es de mostrar cómo, en principio, la ecuación de onda con fuentes se puede resolver. Y para eso, lo que va a ser más conveniente no es precisamente fijarnos en esta ecuación con el significado que estas funciones tienen, sino que lo que vamos a hacer es fijarnos en la ecuación que quedaría para el potencial escalar una vez que eliminemos este término. Voy a tratar de ser un poquito más específico. Entonces la idea es que vamos a considerar la ecuación esta, laplaciano de phi menos epsilon mi parcial segunda de phi con respecto a t igual a menos 1 sobre epsilon por la densidad de carga libre. Entonces,
Desde el punto de vista estrictamente matemático, vean ustedes que esta ecuación y esta ecuación pues es esencialmente la misma. Lo único que está cambiando es el nombre de las variables esencialmente. Pero me conviene fijarme en esta ecuación porque en el caso estático esto se reduce a la ecuación de Poisson y ya tenemos experiencia con esa ecuación. Entonces, simplemente para aprovechar lo que ya sabemos de las soluciones de la ecuación de Poisson, por eso es que conviene fijarse en esta forma en lugar de esta, aunque repito, en el fondo son absolutamente equivalentes. Entonces, lo que hay que recordar, decía, es que en el caso estático, esta ecuación se reduce a la ecuación de Poisson y ya sabemos que esta última ecuación es una ecuación lineal en el sentido de que, entre otras cosas, satisface el principio de superposición. Es decir, si yo conozco el potencial producido por cierta distribución de carga y a esa distribución le agrego otra distribución adicional, pues simplemente los efectos se suman. Es decir, esta linealidad de la ecuación a eso corresponde. Y como ya sabemos, basta con conocer cuál es el efecto de una carga puntual para que a partir de eso uno pueda determinar el efecto de una distribución totalmente arbitraria. Entonces, recordemos que si tenemos una carga en el origen, entonces en ese caso, para una carga Q en el origen, es decir, no me voy a fijar en cualquier densidad de carga libre, sino que basta con que pensemos en una carga colocada en el origen. Ya con eso, aplicando la superposición, ya sabemos cómo se puede construir la solución de esta ecuación. Entonces, para ese caso, recordemos, la phi es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon por Q entre R. Entonces, esta solución la vamos a utilizar en unos minutos más. Entonces, regreso al caso en el que ahora sí tenemos una dependencia temporal y lo que vamos a hacer es de nuevo fijarnos en una carga puntual en el origen, pero ahora vamos a pensar en la posibilidad de que esa carga de alguna manera variara con el tiempo. Entonces, lo que podemos esperar es que el efecto que esa carga puntual va a producir ya no va a ser este exactamente, sino que de alguna forma esta segunda derivada va a ser relevante. Pero aquí, pensando que estamos hablando del espacio libre, aquí todas las direcciones son totalmente equivalentes entre sí. Entonces, en este caso, lo que podemos esperar es que, al igual que en la solución que aquí ya conocíamos, donde la única dependencia es en la coordenada radial, aquí también podemos esperar, decía, que la phi de RT, que va a satisfacer esta ecuación con esta densidad en particular, lo que podemos suponer es que va a depender nada más de la distancia al origen y del tiempo. Pero resulta que esta función es conveniente escribirla de esta forma porque cuando uno sustituye esta expresión en la ecuación que tenemos aquí arriba, suponiendo, repito, que no hay dependencia en los ángulos, entonces lo que queda es algo bastante más simple y conveniente. Y el resultado es este: 1 sobre r parcial segunda de j con respecto a r, menos epsilon mi por la parcial segunda de j con respecto a t, igual a menos 1 sobre epsilon por la densidad de carga libre, que repito, en este caso estamos suponiendo que tiene simetría esférica para que la solución nada más dependa de R y T. Si estamos particularmente interesados en un punto que no sea exactamente el origen, recuerden, esta phi tiene que ver con el efecto que esta carga puntual produce. Bueno, si me fijo en cualquier punto, no importa qué tan cerca esté del origen, pero que no sea el origen, entonces allí, si la R no es 0, entonces lo que va a quedar es que si no estoy en el origen, la densidad de carga que estoy considerando vale 0 en cualquier otro lugar.
Entonces lo que queda es una ecuación muy sencilla, que es la ecuación de onda en una sola dimensión. Y lo bueno de esta ecuación es que uno puede hallar fácilmente su solución general. De hecho, la solución que uno encuentra es esta, que esta función, que depende en principio de r y t, depende de esas variables, pero de una forma muy especial, solamente a través de esta combinación, ya sea una función de t menos r sobre b o una función de t más r sobre b, donde esta b es una constante que se define de esta manera. En el caso particular de que esta carga puntual esté en el vacío, entonces la epsilon 0 y la mi sub 0 nos llevan a la velocidad de la luz en el vacío. O sea, esto sería la c minúscula que se utiliza comúnmente para representar la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, regresando aquí a este punto, la solución general de esta ecuación, suponiendo que hay simetría esférica en la solución, tiene que tener esta forma. Y cada uno de estos dos términos tiene un cierto significado geométrico que es muy fácil de ver simplemente por el signo que aparece dentro de cada una de estas expresiones. Este primer término representa lo que se llama una onda viajera que se aleja del origen, mientras que este otro término representa una onda viajera que se acerca al origen. La tradición es simplemente por decreto eliminar esta parte de la solución, pensando que no es físicamente aceptable, pero ese argumento simplemente no es algo válido. Las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda son invariantes ante la inversión temporal. Es algo que no había surgido hasta ahora, pero es algo que se puede ver muy fácilmente regresando a las ecuaciones de Maxwell. Aquí podemos ver, imagínense ustedes, una corriente eléctrica que produce un campo magnético. Si invertimos el sentido del tiempo, la corriente, en lugar de ir en un sentido, iría en el sentido contrario, y eso entonces significaría que el campo magnético que produce también se invertiría. Entonces, al cambiar el sentido del tiempo, el tiempo cambia de signo, pero la v también, así es de que esto queda invariante. Con esta otra ecuación, que también involucra el tiempo, aquí lo que va a ocurrir es que al cambiar t por menos t, aquí hay un cambio de signo, aquí también, por el hecho de que justamente aquí aparece la corriente, pero como ya decía, la b cambia de signo y al cambiar de signo la b, la h también cambia de signo, así es de que bajo la inversión temporal, esta ecuación se convierte en su negativo, que es absolutamente equivalente a lo que teníamos en un principio. En resumen, las ecuaciones de Maxwell no distinguen entre futuro y pasado. Si observamos una película donde se ve un proceso electromagnético y si esa película se pasa en sentido contrario, no habría forma de decidir cuál de los dos sentidos de la película es el correcto. Los dos son compatibles con las ecuaciones de Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell, insisto, no hay nada que nos permita directamente por los campos que ahí aparecen, nada que nos permita distinguir entre futuro y pasado. Entonces, aquí, como dije, es meramente convencional para nosotros quedarnos con una solución o la otra, pero las dos son matemáticamente definitivamente equivalentes y físicamente no habría ninguna razón para darle preferencia a una sobre la otra, sino que simplemente esta es la tradición que se emplea comúnmente. Entonces, si comparamos esta expresión con esta, lo que se puede ver es que en el caso en que tenemos esta carga puntual que puede depender del tiempo, entonces esta g sería no cualquier función de t menos r sobre b, sino 1 sobre 4 pi epsilon por la q evaluada en t menos r sobre b. En el caso particular en el que la carga es constante, entonces esta dependencia no existe, la q es constante y regresamos a lo que teníamos antes, tomando en cuenta que la phi es g sobre r. Entonces, si esto es g, la phi correspondiente sería 1 sobre 4 pi epsilon por q evaluada en t menos r sobre b. Aquí quedó muy feo. Está mejor.
entre R. Entonces, si ya conocemos el efecto que una carga puntual en el origen produce, entonces lo que hace falta ahora es simplemente aplicar el principio de superposición, como ya decía. Entonces, si ahora tenemos una distribución totalmente arbitraria, la solución sería una cosa como esta. Entonces, para una distribución arbitraria de ρ libre, que puede ser función de R y T, lo que vamos a tener es que la phi en cualquier punto, en cualquier momento, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon por la integral, aquí en el denominador, este r menos r' toma el lugar de esta distancia, y en el numerador lo que vamos a tener es la densidad de carga libre, que ahora ya no va a estar necesariamente colocada en el origen, sino que puede estar en cualquier lugar del espacio. Entonces aquí aparece el vector de posición r', y como ya veíamos, el tiempo que aparece en la phi no coincide con el tiempo en el que está evaluada la carga. Entonces lo que tendríamos aquí sería t menos r sobre b, donde esta b es la velocidad que se definió antes, y esta integral se hace sobre las variables r'. Aquí, bueno, espero que no haya confusión entre esta b, que es esta velocidad, y este dv', que tiene que ver con el volumen correspondiente a las variables primadas. Entonces, esta sería la expresión, que no se ve muy complicada. Entre otras cosas, se reduce a la expresión que conocíamos para la solución de la ecuación de Poisson, pero el hecho de que el argumento que aquí tenemos involucre a la r y r' de esta manera, en la práctica hace que los cálculos puedan ser un tanto complicados. Aquí lo importante, como ya dije antes, es que, entre otras cosas, el que podamos escribir la solución de esta ecuación que aquí estuvimos considerando, recuerden, la solución que hemos encontrado correspondería a esta ecuación. Entonces ahí ya se ve cómo se puede resolver, y ya sabiendo que esa ecuación se puede resolver, eso quiere decir que esta ecuación también se puede resolver, y si esta ecuación es soluble, entonces cualquiera que sea esta f, pues en principio podemos encontrar una xi que cumple esta condición, y eso entonces significa que sí podemos en general suponer que los potenciales a y phi satisfacen la condición de norma de Lorentz. Y ya con esta condición satisfecha, las ecuaciones para los potenciales se reducen considerablemente. Lo que queda es simplemente que cada uno de la phi y las componentes cartesianas de la A van a satisfacer precisamente una ecuación como la que acabamos de resolver. Todo esto desaparece, y aquí tenemos la fortuna de que todas las ecuaciones son algo similar, siempre y cuando estemos hablando de componentes cartesianas. Entonces, esto lo que nos dice es que este sistema de ecuaciones se puede resolver, como ya mencionaba abajo. Ya en la práctica, las integrales que uno necesita pues pueden ser bastante complicadas. De hecho, es algo que ya sabíamos, inclusive en el caso estático, si estamos hablando de la electrostática o de la magnetostática, donde estas derivadas valen cero. Aún así, ya sabemos que se necesita pues quizá una distribución de carga o de corriente extremadamente simétrica para que las integrales se puedan calcular. Aquí, más que nada, lo que hemos obtenido es algo que tiene un valor teórico, en el sentido de que pues nos dice que efectivamente todo esto se puede hacer, y en principio la solución sabemos cómo calcularla. En último de los casos, pues las integraciones se podrían hacer numéricamente, pero bueno, aquí el resultado básico es esto que ya hemos obtenido aquí abajo. Entonces, para no extenderme más en esta lección, aquí quiero concluir por ahora. Todavía faltan algunas cosas que comentar. Por ejemplo, habría que decir cuáles son las condiciones de frontera que los campos tienen que satisfacer como consecuencia de las ecuaciones de Maxwell
en general, y de eso vamos a hablar en la siguiente lección. Gracias por la atención, espero que todo haya resultado claro.